de Parlamentarios se reunió hoy con el fiscal nacional Ángel Valencia con el fin de dialogar sobre la instrucción de pedir prisión preventiva a todos los migrantes irregulares, medida que se extendió a todo el país. Para hablar de este tema y de la crisis de seguridad que vive nuestro país, nos acompaña el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, quien hoy precisamente se reunió con el fiscal Valencia. Diputado Leiva, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Efectivamente, hoy muy temprano nos reunimos con el ministro de Justicia para analizar la problemática carcelaria y luego tuvimos una reunión junto a Jorge Alessandri, quien preside la Comisión de Seguridad Ciudadana, con el fiscal nacional Ángel Valencia, para, primero que todo, darle nuestro respaldo al trabajo que está desarrollando y también ver cómo, desde el punto de vista legislativo, podemos apoyar una serie de iniciativas. Sí, diputado, respecto justamente a esta idea del Ministerio Público de pedir la prisión preventiva a todos los migrantes irregulares a lo largo de todo el país. Hoy día he escuchado diversas impresiones, sobre todo, por ejemplo, del mundo de gendarmería, que dicen quienes trabajan dentro de las cárceles. Claro, la idea puede ser importante. El tema es que muchas de las cárceles, sobre todo en la región metropolitana y en las regiones donde más está afectando este tipo de delitos, homicidios, lo que hemos visto también el tema de carabineros, es que las cárceles están colapsadas. En el fondo, ¿cómo se hace esto en la práctica? Más allá de que sea una buena o una medida efectiva, ¿cómo se lleva a la práctica? Bueno, en la práctica hay que trabajar. Hay que ver cómo somos capaces, en primer lugar, como bien decías Andrés, de trabajar la problemática carcelaria, ver cuántos recintos penitenciarios se pueden ampliar, cuántos se pueden construir, porque lamentablemente esta es una problemática que se arrastra durante muchos años en nuestro país y como construir cárceles no da votos, tenemos la problemática hoy día. Hay que asumirla y hay que ver cómo somos capaces de ir generando políticas criminales que vayan, por un lado, permitiendo que exista mayor población penal, que efectivamente quienes estén detenidos son aquellos que van a tener algún tipo de condena, que ese es otro tema que hay que analizarlo también con la justicia, porque muchas veces está cumpliendo prisión preventiva aquellas personas que dentro del proceso que se sustancia en su contra no van a recibir prisión efectiva. Entonces, ¿por qué está preso preventivamente alguien si cuando llegue la condena no va a tener condena efectiva? Nadie lo entiende. Por eso es importante que existan medidas cautelares de intensidad alta, pero que no lleguen o no lleven al cumplimiento de prisión preventiva. Algo bien desarrollado, que no solo que funciona en todas partes del mundo, que existe un sistema de monitoreo telemático para que efectivamente cierto tipo de delitos, no los más graves por cierto, se puedan cumplir en arresto domiciliario, pero efectivo. Sí. No con el chiste que existe hoy día que andan paseando con la tobillera. Sí, hoy día, esos son temas que hay que asumir. Sí, diputado, hoy día más o menos hay una población penal en nuestro país, de acuerdo a números que ha entregado el mismo Ministerio de Justicia, usted me corrige, 46.000 más o menos presos hoy día en nuestro país. Las cárceles pueden albergar cerca de 41.000. El mismo Ministro de Justicia decía a finales de 2024 van a haber 50.000 presos. Y usted decía, construir cárceles no da votos. Y si uno revisa la historia, las últimas cárceles concesionadas se construyeron en el gobierno del presidente Lagos. Las últimas cárceles financiadas con dineros públicos se construyeron en el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle. Quizás es el minuto también de discutir un tema que, como usted decía, no da votos, pero también es parte de la conversación. Por ejemplo, construir más penales en nuestro país. Por eso, Andrés, los problemas de seguridad tienen que ser asumidos con seriedad y responsabilidad. Tienen que haber políticas de mediano y largo plazo que permitan dar sostenibilidad al sistema penal y particularmente al sistema carcelario. Por eso la creación de un Ministerio de Seguridad Pública no es más burocracia, sino que es permitir establecer políticas que permitan hacerse cargo de esta problemática y no echarle para atrás nomás, pues Andrés, porque el desarrollar una cárcel con toda la problemática, y ese también es un acento que hay que colocar, de permisología, los instrumentos de planificación. Nadie quiere tener una cárcel al lado de su casa o cerca, pero de esos temas debemos asumirlos en una discusión y todas estas materias con un sentido de Estado. Por eso es tan importante que se enfoque en lo técnico el trabajo en materia de seguridad. Por eso, cuando el fiscal nacional, en otra problemática desde el punto de vista legal, fíjese usted que la instrucción no la entrega el fiscal Valencia, el fiscal nacional, sino que como hoy día está radicado esta acción penal en las fiscalías regionales, tienen que unirse los 4 fiscales regionales de la región metropolitana para proponer esta iniciativa. No es una instrucción o una directriz directa al fiscal nacional. Bueno, esa es una modificación importante, que exista una Fiscalía Nacional suprarregional,
que efectivamente exista alguien que se haga cargo de la persecución criminal, particularmente el crimen organizado a nivel nacional. Entonces, cuando hay algunas voces que se alzan y dicen, oye, hay que crear un SAR contra la delincuencia, pero si para eso está el Ministerio Público, tiene autonomía constitucional, tiene recursos suficientes, tal vez más hay que agregar, pero ahí está la figura. Quien persigue el delito en Chile es el fiscal nacional, y ese es el tema que fuera de problemáticas políticas hay que asumirlo con seriedad y responsabilidad. Hoy día vivimos no un problema de orden público, no es un problema de control social, de manifestaciones. Hoy día lo que debemos perseguir es crimen organizado. Y eso no son delitos flagrantes, no son los delitos pequeños, sino que hay que ser capaces de investigar. ¿Diputado? Necesitamos mayor inteligencia. Dígame, sí, también. Andrés. Uno de los detenidos hoy día que están en audiencia de detención, incluso se extendió su detención por 72 horas más en un control de detención que se va a repetir el día jueves, es un ciudadano que tenía una orden de expulsión pendiente del 2020. Y aquí volvemos a otro tema. Claro, aquí inmigración irregular no es sinónimo de delito, pero también es bueno quizás atacar también el tema, como usted mencionaba antes, esto es multifactorial, el tema de la ley de migraciones, el tema de las expulsiones administrativas, cómo agilizarlas, cómo no convertir que 2.000 expulsiones decretadas el año pasado, solamente 34 se llevaron a cabo, o sea, un 1, un 2%, cómo hacer también que estas expulsiones, estos sujetos que no debiesen estar en Chile, porque fueron expulsados administrativamente, sigan en nuestro país como Pedro por su casa. ¿Sabéis lo que pasa, Andrés? Y le quiero hablar no solo a ustedes, sino que a las personas que nos escuchen. Ya basta de que hiciste, no hiciste. Claro. No es una rencilla política. Efectivamente, a este gobierno le toca hacerse cargo del problema, no lo puede eludir, pero es un problema que se arrastra por muchísimos años. Hubiera sido el gobierno que fuere, el tema del déficit y crisis carcelaria llega hoy día. El tema migratorio también viene de varios gobiernos. Hay que hacerse cargo ahora. Entonces, llegó el momento, pues, Andrés, que entre seguir peleando con nuestras diferencias, que son legítimas, por cierto, en democracia, en ponernos de acuerdo en aquellas cosas que nos unen, particularmente en seguridad, bueno, llegó el momento. Eso es lo que quiere la gente. Esto, algunos lo catalogan de cocina, no, es llegar a acuerdos nacionales en materia de seguridad, a consensos básicos. Por ejemplo, Andrés, ¿cómo no va a ser lógico? Algunos alegan, oye, que los derechos humanos, esto es un tema de igualdad ante la ley. Un chileno a quien se le efectúa un control de detención y no tiene su cédula de identidad o no tiene cómo acreditar su identidad con pasaporte, tarjeta nacional escolar, bueno, es conducido a una comisaría para acreditar su identidad. Hoy día, con un proyecto de ley que esperemos discutir pronto y que lo propone también el fiscal nacional, es exactamente lo mismo. Porque un extranjero que no tiene nombre, que no tiene individualización, que han ingresado de manera irregular, no lo puedo conducir a un lugar, que es lo que vamos a votar ahora, a la PDI, para que se le haga un registro biométrico. Es así de simple. Eso necesitamos. Entonces, hay muchas y múltiples deficiencias y nosotros el sistema penal tenemos que verlo en su integralidad. Vuelvo a insistir, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no se hizo? Mira, de eso podemos discutir 20 años más. Lo importante es que hoy día enfrentamos una crisis grave en materia de seguridad y todas y todos debemos ponernos de acuerdo en factores mínimos, como es, por ejemplo, que un extranjero irregular pueda acreditar su identidad. Por ejemplo, que alguien que se ha decretado su expulsión en el año 2020, esa se operativice. Es cierto, hay problemas, los países, yo no quiero estigmatizar, pero no reciben a las personas que se expulsan. Bueno, todas esas cosas son un tremendo problema. Y mientras la política sigue desunida, los que están más unidos y se aprovechan de estos vacíos o de estas desavenencias son justamente los delincuentes. ¿Diputado? Y el crimen organizado. Sí, usted es parte del Partido Socialista, recién yo lo conversaba con su colega del Frente Amplio, la diputada Camila Rojas. Si hay un tema que divide las aguas de estas dos, entre comillas, almas del gobierno, es seguridad. Lo que es apruebo de dignidad, lo que es el socialismo democrático. Sobre todo lo vimos en los puntos más controversiales de la ahora ley Naín Retamal. ¿Por qué cree usted que sigue dividiendo tantas aguas el tema de seguridad en la coalición de la que su partido es parte? Yo creo que hay mucho prejuicio. Lo planteó la propia ministra del Interior en su oportunidad. Yo creo que... Creo que hay un trauma respecto al tema. Sí, pero yo creo que la izquierda
no puede entregarle la seguridad a la derecha como si fuera una bagatela. La seguridad de los carabineros son de todas y todos. Pero ¿de quién es el prejuicio? Usted mencionaba la palabra prejuicio. ¿De quién es el prejuicio? El que le quepa el sayo que se le ponga. Nosotros los socialistas, y yo particularmente, presidí la Comisión de Seguridad Ciudadana, ahora en Constitución, y lo que quiero, porque cuando no haya Estado que ponga orden en nuestras poblaciones, quien pone ese orden son los narcotraficantes. ¿Quién dijo que la izquierda no necesita orden para gobernar? Por cierto que lo quiere. Y nosotros quienes promovemos que existan más derechos sociales, los progresistas que queremos avanzar en derechos sociales, para poder ejercer esos derechos necesitamos una premisa básica, que es un derecho humano también, así lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la seguridad ciudadana. ¿Ha habido demasiado buenismo de cierto sector de la prodignidad, por ejemplo? En mi opinión personal, yo creo que no nos podemos perder en este tema. La prioridad número uno de las y los chilenos es la seguridad. ¿Y qué es lo que quiere? Una mano firme, pero una mano justa. ¿Cómo no va a ser justo, por ejemplo, en esta directriz que plantean los fiscales regionales de la metropolitana, que un extranjero que ha participado en un delito, que es imputado en un hecho que reviste caracteres de delito, no cualquier persona que va pasando por el Paseo Humá o por cualquier alameda de cualquier país, quien ha cometido un delito y no logro individualizar, no sé quién es, bueno, pueda primero que no quede citado por el fiscal, sino que pase a control de detención, que incluso se pueda pedir su ampliación de detención y se le solicite al juez de garantía la prisión preventiva. Si es una persona que yo detuve por la participación en un delito y no sé ni cómo se llama ni quién es, lo voy a dejar libre y le voy a decir, vuelva más rato. Obvio hay un peligro de fuga, claro. ¿O acaso un chileno que no se logra individualizar no pasa lo mismo? Aquí lo que se quiere es igualdad ante la ley para todas y todos. Aquí no hay segregación, aquí no es que establezcamos normas distintas para los extranjeros, pero si un extranjero viene y no sé quién es y participa de un delito, es de toda lógica que para que yo pueda tenerlo y cautelarlo debidamente, solicito su prisión preventiva, si no sé cómo se llama. Ese es el tema. Mira, aquí lo que tiene que primar es la sensatez en materia de seguridad. Nadie quiere ni gatillo fácil, ni que exista discriminación con los extranjeros. Algo puro y simple es que se cumpla y se aplique la ley. Y eso, yo como socialista no se lo voy a entregar a la derecha. Eso es de todas y todos los chilenos, porque a veces se olvidan que el jefe de las policías, el jefe de carabineros, es el presidente de la República. Y eso es lo que muchas veces a gente de mi sector le cuesta entender. Vuelvo a insistir. Chile debe recuperar el control de su territorio, no solo en la frontera norte, en el sur, sino también en nuestros barrios. Cuando no existe orden por parte del Estado, la gente izquierda lo que quiere es un Estado más fuerte, más sólido. Diputado, bueno, cuando no está el Estado, están los narcotraficantes y los delincuentes imponiendo orden en las poblaciones. Sí, recojo un poco de sus palabras. Ciertas posiciones, sobre todo desde la predignidad, hacen que esta agenda que es tan sensible hoy día como la agenda de seguridad, la esté llevando el guaripol aquí, llegando a un concepto más antiguo, sea la derecha. Bueno, lo que queremos y le hemos pedido es que a todos quienes integramos al Congreso y también al oficialismo, es que sigamos al gobierno en estos temas. Si el gobierno nos pide actuar de determinada manera, lo mínimo es apoyarlo. No solo declarando, tal vez como lo hago yo ahora, o tratando de transmitir mis ideas, sino que votando también en la sala. Eso es lo que corresponde. Ese es el problema de gobernar. El gobernar significa tomar decisiones. Y tenemos a un presidente de la República que está tomando las decisiones. Porque la diputada Roja decía que ha faltado liderazgo de parte del Comité Político para llevar a cabo la agenda de seguridad del gobierno, que está jugando un poco al juego de la oposición. El gobierno se tiene que hacer cargo de la realidad. Ya. Y en ningún gobierno, ni en este, estaba dentro de los presupuestos que tuviéramos homicidios de 3 carabineros en 23 días. En ningún gobierno, en ningún programa estaba la problemática que estamos viendo hoy día. Y de eso el gobierno del presidente Gabriel Boric se hace cargo. Y nosotros somos leales, no solo al gobierno, sino que a la ciudadanía, que lo que pide es seguridad. Obviamente, sin extremos, obviamente manteniendo los recaudos suficientes, que exista un debido control de la autoridad y de las policías y del Ministerio Público respecto del actuar, pero debemos tomar medidas concretas y urgentes. Y la ley Nain Retamal, que establecía una legítima defensa privilegiada en favor de las policías, da cuenta efectivamente de esa problemática. Dentro de lo que hemos visto durante los últimos días, se abren varios debates. Uno, por ejemplo, y le pregunto su reflexión respecto a la difusión de fotos de sospechosos.
Algo que se hacía antes, no se hacía hace mucho tiempo, se volvió a hacer y es bastante llamativo. A ver, algunos dicen, claro, es importante la colaboración ciudadana, pero otros dicen aquí, ojo, puede haber una propensión a la xenofobia. ¿Cómo lo ve usted de acuerdo? ¿Cómo se ha operado en este tema? Bueno, hay que evaluarlo, porque si efectivamente volvemos al problema original, Andrés, si no sabemos cómo se llaman o cómo se individualiza una persona y solo sé el rostro, ¿cómo logro detenerlos? Si no es masificando esa imagen. Entonces hay que evaluarlo, esto no es para siempre. Hoy día si tú te metes a la página PDI también aparecen las personas más buscadas. Hay otros parlamentarios que plantean, oye, ¿por qué las personas que son prófugas de la justicia, por qué también sus antecedentes no son públicos? Son personas que han sido condenadas, por ejemplo, de delitos más graves. ¿Por qué en los distintos países que uno ve, hasta por la televisión, oye, Wanted, se busca, el FBI, estos son los más buscados? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en Chile? ¿Por qué no puede haber colaboración? Cuando basta de hacernos los lesos con los problemas. ¿Te fijas? Entonces, si se puede colaborar en una problemática como esta, y eso va a depender mucho de lo que nos plantea el Ministerio Público, porque es el Ministerio Público quien promueve esas imágenes, porque efectivamente requiere colaboración. Y si eso resultó para casos acotados, bueno, tal vez la única alternativa de poder individualizar a una persona respecto de quien no conozco ningún antecedente más que su rostro. Diputado, por último, se van a discutir en los próximos días otros elementos de esta batería de medidas de seguridad, de proyectos de ley, el Ministerio de Seguridad Pública, la ley de usurpaciones, delitos económicos, pero le quiero preguntar por el ingreso al Congreso del reglamento del uso de la fuerza. ¿Debe tener respaldo legal y no estar definido solamente en instancias administrativas para que se cumpla este reglamento? Sí, porque hay una reserva legal, hay ciertas materias que tienen que ser de dominio legal. Una de ellas, las reglas del uso de la fuerza. Esto no significa que esté detalladamente pormenorizado cada vez que se realiza un procedimiento. En la ley. Pero tiene que estar en la ley. Que teníamos también sobre la defensa privilegiada de Carabineros, que está en el Código Militar, pero no en el Código Penal. La ley tiene que establecerlo y puede hacer una remisión al protocolo más detallado, porque este tema es dinámico. Pero claramente tiene que existir. ¿Qué es lo que sucede hoy día, Andrés? ¿Qué es lo que ha sucedido, Andrés? Porque aquí, hoy día, porque también el Poder Judicial se tiene que hacer cargo. Las reglas de uso de la fuerza están establecidas en un decreto supremo, en la circular 1832, que establece 5 alternativas, 5 formas de utilizar la forma por parte de las policías. Cuando, por ejemplo, tú vas a aprender a alguien, primero hay una cooperación, segundo, una resistencia pasiva, tercero, una resistencia activa, cuarto, una agresión activa, y en quinto y último lugar, cuando se autoriza el uso de un arma letal, cuando hay una agresión activa potencialmente letal. Bueno, eso tiene que estar establecido en la ley. ¿Por qué? Porque hoy día, y por eso nace la ley Naín Retamal también, porque los tribunales de justicia decían, eso está en un decreto supremo, no en la ley, y yo aplico solo la ley. Claro. Y por eso aplicaba solo las normas del Código Penal y no lo otro. Entonces, aquí uniformamos, le damos rango legal a las reglas de uso de la fuerza, y lo que nosotros hemos pedido, y también vamos a insistir en eso, es que existan reglas de uso de la fuerza para esa gradualidad que se utiliza, dependiendo del tipo de agresión que también recibe el policía o las Fuerzas Armadas, se regule. Primero, en un capítulo con reglas comunes y principios comunes, pero además distinguir cuando las Fuerzas Armadas hacen uso de las reglas de la fuerza en estado de excepción constitucional, cuando hacen control de orden público, cuando las Fuerzas Armadas hacen uso de la fuerza en resguardo de infraestructura crítica, cuando las policías hacen uso de las reglas de la fuerza o aplican la fuerza en persecución criminal. Pues también hay un elemento que es muy importante y que nosotros también vamos a ser firmes en eso, que se establezcan reglas de uso de la fuerza en caso de protesta social, que es muy distinto a la persecución criminal. Por último, usted mencionaba el tema de estado de excepción constitucional. ¿Le hace sentido un estado de excepción en la región metropolitana, como han propuesto, sobre todo desde la oposición, pero también esta idea le ha hecho sentido a algunos alcaldes más cercanos a Prueba de Dignidad, por ejemplo, el alcalde de Estación Central? ¿Le hace sentido un estado de excepción en la región metropolitana? Eso es renunciar, Andrés, y tiene un tema de fondo. Ya. Los estados de excepción constitucional, de hecho, hoy día estamos votando la renovación, dicen relación con problemáticas muy distintas a lo que es la persecución criminal. Problemáticas de fondo como la conflictividad que existe en el sur de nuestro país, el ingreso y la permeabilidad de nuestras fronteras. Pero este tema es muy distinto, es renunciar al ejercicio de poder por parte del Estado. Ojo, Andrés, y en eso tenemos que tener muchísimo cuidado,
porque muchas veces a problemas complejos aparecen respuestas simples, y eso es populismo. Muchos me hablan, por ejemplo, lo que sucede en El Salvador con Bukele. Bueno, él tiene un estado de excepción constitucional durante un año y se detiene sin orden judicial, vale decir, sin ningún tipo de control jurisdiccional. De ahí a detener a alguien que critique al presidente o que sea adversario, hay un solo paso. Quienes creemos y valoramos la democracia tenemos que ser capaces también de respetarla, con nuestras acciones, con nuestras actitudes y también con nuestras votaciones. Y creo que no podemos renunciar a que las policías se hagan cargo del problema. Este no es un problema de orden público el que vivimos hoy. Muy distinto, por ejemplo, a lo que sucedió con el estallido social, que claramente era un problema de orden público. Aquí acudimos a una problemática, a una escalada por distintos factores: migración, aumento de uso de armas, de seguridad pública, donde hay claramente el crimen organizado detrás, entendiendo por crimen organizado todas aquellas personas que se organizan para delinquir y que se hacen cargo de los vacíos legales y procesales, no de ahora, sino que de muchos años, para seguir delinquiendo. Bueno, yo no quiero ver cómo esto sucede o ser un simple espectador de la problemática que viven los vecinos de nuestro país. Usted, Andrés, su mamá, su familia, sus niños, también mi familia o la familia de cualquier chileno. Tenemos que ser capaces de colaborar en todo lo que de nosotros dependa para volver a tener un Chile más tranquilo. Y eso yo no se lo entrego a la derecha. Eso también es responsabilidad de todas y todos, y particularmente a quienes nos sentimos de izquierda y necesitamos que exista un orden que permita progreso y desarrollo social. Diputado Raúl Leiva, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés.